revelado, la escalofriante voz macabra que aterrorizó a 7 traileros prohibidos. Historia de terror. En un rincón olvidado de la Sierra Madre, un pequeño pueblo yacía entre montañas, envuelto en un aura de rutina y tradiciones. La vida transcurría en un vaivén tranquilo, liderada por Juan, un joven trailerista que, luchando por mantener su familia unida, se enfrentaba al día a día con una sonrisa. Pero aquel año, la víspera del Día de los Muertos traía consigo un aire diferente, como si las almas de los difuntos anhelaran algo más que un simple homenaje. La abuela de Juan siempre advertía: no te adentres en la montaña por la noche, hijo. Las almas en pena vagan por esos senderos. Sin embargo, él y 6 traileristas más decidieron emprender un viaje en su camión, llevando ofrendas blancas y amarillas, pan de muerto, cempasúchil y recuerdos. El camino era solitario, rodeado de sombras y brumas que se asomaban entre los árboles. Un susurro helado comenzó a filtrarse a través de las ventanas, un murmullo que parecía jugar con sus pensamientos. ¿Escuchan eso?, preguntó uno de los amigos, con voz temblorosa. Todos se miraron, el miedo les llenaba el pecho. La ruta se tornó oscura, el ambiente se hizo más tenso. La niebla espesa cubría el camino, y el murmullo, una voz macabra, comenzaba a contar historias olvidadas, secretos oscuros que se resistían a quedar en el olvido. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su mente recordaba viejas traiciones que nunca había compartido. Se preguntó si la voz en la niebla realmente conocía sus secretos. Antes de continuar, necesito contarte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas se están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si estás disfrutando el contenido, dale a la campanita y selecciona todas las notificaciones para que no te pierdas videos futuros. Y si puedes dejar un like, realmente me ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Dime en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Siguiendo el camino desolado, la voz se volvía cada vez más insistente, instándolos a recordar. En una curva cerrada, el camión pareció quedar atrapado en un hechizo. La atmósfera era densa. Los rostros de los otros traileristas mostraban miedo, confusión. Esto es una locura, murmuró otro, temblando de angustia. Juan miró a cada uno de ellos, sintiendo el nudo en su garganta. ¿Y si compartimos lo que nos atormenta?, sugirió, su voz apenas un susurro. Así, uno a uno comenzaron a abrirse. Un secreto roto, una promesa olvidada, mentiras que se aferraban como sombras. La verdad intensa fluyó, desnudando el dolor que cada uno cargaba. La voz se tornó un eco, vacilante, como una entidad de ira reprimida, y las sombras danzaban entre los árboles. Era suficiente, pensó Juan, el ritual que planeaban hacer para recordar y honrar a aquellos que ya no estaban, para enfrentar a esta oscura manifestación que les advertía sobre su propio pasado. La noche avanzaba, el aire se impregnaba de temor y anhelo. Al mirar a sus amigos, vio en sus ojos algo conocido, la búsqueda de redención. ¿Lograrían romper el ciclo de sus secretos antes que la voz se llevara parte de su humanidad? La oscuridad se cerró, el momento estaba por llegar, y la historia seguía, con cada uno de ellos al borde, recordando a aquellos que debían escuchar. El silencio que reinaba en el camión se rompió de repente por un grito ahogado. Uno de los amigos, Ricardo, había caído al suelo, sus manos cubriendo su rostro. Un sudor frío perlaba su frente, y su cuerpo temblaba como si fuese una hoja arrastrada por el viento. No. No puedo. Ella viene, balbuceó, mientras sus ojos se abrían de par en par, reflejando un terror inimaginable. Juan sintió como su corazón se detenía. ¿Quién viene?, preguntó, aunque sabía que la respuesta podría ser devastadora. Ella, la que no debe ser nombrada. La que hizo lo que hizo, respondió Ricardo, su voz entrecortada por la angustia. Las miradas de los otros traileristas se encontraron, la inquietud crecía entre ellos como una sombra oscura que se alzaba rápidamente. Ninguno de nosotros ha olvidado, murmuró otro, Román, con la voz cargada de pánico. Ese accidente, las almas que llevamos en nuestra conciencia. Fue como si una bombilla se encendiera en la mente de Juan. Aquel accidente, un año atrás.
Recordó la niebla envolvente, el sonido de metal rechinando y los gritos que resonaban en su interior. Una verdad sepultada que todos llevaban en su pecho. Una emoción paralizante comenzó a gestarse, no era solo la voz que hablaba, sino sus propios remordimientos materializándose en la noche. El camión tembló. El eco de la voz resonó con más fuerza, convenciéndolos de que la montaña estaba viva, que había despertado. Eres parte de esto, decía la voz. Y tú, no puedes escapar de tu pasado. Cállate, gritó Juan, su propia desesperación reflejando la lucha entre el miedo y la necesidad de enfrentar la realidad. No tienes poder aquí. Pero a pesar de su determinación, sus propios recuerdos lo traicionaron. La voz continuó, burlonamente. Tu traición, Juan, y la de los demás, están grabadas en el aire que respiran. Nunca olvidarán. Las palabras impactaron con fuerza, como si la niebla estuviera fustigando sus recuerdos. La atmósfera se volvió aún más espesa, y las sombras en el exterior parecían cobrar vida, acercándose sigilosamente. Se podían sentir las miradas de aquellos que habían perdido, como si fueran fantasmas observando desde el umbral de la muerte. ¿Qué hacemos?, preguntó Laura, la única mujer entre ellos, su rostro pálido reflejando la creciente angustia. No podemos permanecer aquí. Necesitamos salir. Sin embargo, sabían que la salida era peligrosa. Cada uno sentía que si abandonaban el camión, el horror podría desatarse sin piedad. Escuchad, dijo Juan, implorando que todos lo miraran. Si no enfrentamos lo que ocurrió, si no lo confesamos de una vez por todas, seremos devorados por esta tormenta. Las palabras resonaron en sus corazones, creando un esbozo de esperanza entre la oscuridad. Entonces, comenzaron a hablar, a confesar sus miedos y dolor, su voz un eco de rabia y tristeza. Pero la voz en la niebla opacaba su relato, riendo, burlándose de su intento de redención. ¿Realmente creen que sus palabras pueden salvarlos? Ustedes son culpables, y el precio se pagará. Con cada frase que pronunciaban, la niebla se hacía más espesa, formando figuras distorsionadas que les observaban con ojos llenos de resentimiento. Ya no hay vuelta atrás, susurró Juan, con la certeza de que habían cruzado un límite. Pero en ese instante, un grito desgarrador rasgó la noche, y el aire se volvió denso, llenándose con el eco de numerosos lamentos. Era como si las almas de los que habían perdido en aquel desafortunado accidente estuvieran llamando, reclamando su duelo. En la penumbra del camión, Juan comprendió algo vital, no solo era su redención lo que debían buscar, sino un sacrificio que pudiera aplacar las almas en pena que atormentaban la montaña. Debemos ofrecer algo más que palabras, pensó, su rostro transformándose en una máscara de determinación. Pero, ¿qué podían ofrecer para calmar un espíritu tan doloroso? Esa respuesta era más aterradora que la voz misma y en ese momento de revelación, un nuevo eco resonó en la niebla, lleno de promesas crueles y desafíos que aún no habían anticipado. La montaña, implacable, parecía retar a Juan y sus amigos a afrontar su destino, o a enfrentarse a consecuencias aún más terribles. ¿Aceptarán el desafío que les espera en la oscuridad? Las confesiones continuaron fluyendo, como un torrente desbordado que arrastraba cada remordimiento y cada miedo hacia la superficie. Juan sintió que la atmósfera se palpaba, densa y cargada de un horror palpable. Las sombras en el exterior danzaban al ritmo de sus voces quebradas, como si la montaña misma se alimentara de sus emociones. Yo fui quien giró el volante, admitió Román, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Si no hubiera tomado ese desvío, tal vez aún estarían vivos. Cuando pronunció esa última palabra, la niebla pareció respirar con fuerza, agitada por la confesión. Un escalofrío recorrió a todos en el camión. Juan vio cómo los rostros de sus amigos se transformaban en máscaras de culpa, cada uno arrastrando su propio peso. Y yo no ayudé, siguió Laura, su voz temblando. Sabía que el camión estaba sobrecargado, pero me dejé llevar. Pensé que todo saldría bien. No debía haberlo ignorado. Su declaración hizo eco en el aire, y entonces el murmullo de las almas en pena resurgió más intenso, ansioso por ser escuchado. Una risa burlona, casi hiriente, resonó en la oscuridad. ¡Qué patéticos son! Creen que sus palabras pueden cambiar el destino,
cuando su verdadero sacrificio aún está por venir. La voz esquilada emanó de la niebla, arrastrando la esperanza de recuperación. Juan sintió que el aire se volvía aún más espeso, que la carga de sus secretos había despertado la ira de algo más grande. La tensión aumentó, y Juan miró a sus amigos, cada uno debatiéndose entre la urgencia de salir y el peso de sus culpas. No podemos dejarla salir así, les dijo, su voz sostenida por una mezcla de terror y desafío. Debemos descubrir qué es lo que realmente quieren. Tal vez eso nos pueda salvar. Un silencio tenso se apoderó del grupo. Fue un silencio cargado, como si el mundo se detuviera para escuchar. Pero de repente, la niebla se movió nuevamente, y surgió una figura entre las sombras. Era una silueta humana, flotante y difusa, sus rasgos apenas discernibles. Juan sintió que su corazón latía desbocado. ¿Quién eres?, preguntó, su voz temblando. Soy la que no debe ser nombrada, respondió la figura, sus palabras fluyendo como un susurro etéreo. Y he venido para hacerles una oferta. Los ojos de Juan se abrieron al escuchar aquellas palabras. No queremos nada de ti, gritó, intentando mostrarse fuerte. Pero dentro de él, una voz interna murmuraba, ¿qué pasaría si realmente podían sacrificarse por aquellos que habían perdido? ¿Sacrificio?, preguntó la figura, burlándose. Es una palabra que conocen bien. Han vivido con su carga demasiado tiempo. ¿Qué estarían dispuestos a ofrecer? El camión tembló nuevamente, como si el mismísimo suelo les estuviera desafiando. Una brisa helada sopló desde la vacuidad que los rodeaba, llevando consigo ecos de risas y gritos, de agonía y tristeza. Juan sabía que, cualquiera que fuese el precio, sería alto. El oscuro desafío que les planteaba esa voz traía consigo una pregunta irrevocable: ¿estaban dispuestos a sacrificar sus propias vidas para redimirlas de aquellos que habían perdido? La figura se acercó un poco más, y Juan pudo ver un rostro, pero era un rostro lleno de sombras, esperando y observando con ojos vacíos. La invitación colgaba en el aire, espesa como la niebla misma. Y cuando Juan y sus amigos comprendieron la enormidad de lo que se les ofrecía, un escalofrío recorrió sus espinas. Quizás el verdadero horror esperaba en su respuesta. Piensen bien, murmuró la voz, dejando caer una última palabra que retumbó en sus corazones. El sacrificio siempre tiene un precio. Y mientras la figura desaparecía en la oscuridad, la pregunta flotaba en el aire, como una espada de doble filo: ¿qué estaban dispuestos a hacer para salvarse a sí mismos y a aquellos que habían perdido? La respuesta, a medida que se acercaba la tormenta, podría ser más aterradora que la condenación misma. El silencio se hizo todavía más profundo, como si la montaña misma intentara tragarse el horror que se había desatado. Juan miró a sus amigos, sus rostros reflejaban el pánico contenía y el peso de una decisión sin precedentes. Cada latido de su corazón parecía resonar en el aire pesado de la noche, como si todo el universo estuviera presenciando su lucha interna. ¿Qué tipo de sacrificio?, preguntó Laura, su voz un hilo tembloroso, pero lleno de una desesperación que hizo eco en el frío ambiente. ¿Qué debes exigirnos? La figura solo sonrió, una mueca distorsionada que reflejaba más sombras que luz. Todo tiene un precio, querida Laura. Para reparar lo que han destruido, deben ofrecer algo valioso, algo que realmente les importe, respondió la figura, mientras el aire a su alrededor se tornaba más frío, más oscuro. Román, que hasta entonces había permanecido en silencio, alzó la mirada. ¿Y si no lo hacemos? ¿Qué pasará si decidimos no asumir su carga? La figura se quedó inmóvil un instante, como si estuviera considerando la respuesta. Luego, con un movimiento decidido, extendió la mano. Las sombras giraron en torno a ella, como si respondieran a su llamado. Así que el miedo se convierte en su aliado. Sin embargo, tengan cuidado. Ignorar la oferta también conlleva consecuencias. Las palabras flotaron en el aire, pesadas como el metal, y una risa burlona surgió de la figura, eco de un futuro sombrío. Juan sintió que un sudor frío le recorría la espalda. Tenía que activar su voz y su coraje, intentar romper ese hechizo de terror. ¿Y si elegimos arrepentirnos? Si decidimos enfrentar nuestras culpas sin un sacrificio, sus palabras resonaban en la penumbra, pero se sentía tan pequeño, tan vulnerable.
¿Arrepentirse es suficiente? La muerte llama a aquellos que no llevan su carga, y cuando lo haga, no habrá marcha atrás, respondió la figura, deslizando una promesa amenazante entre sus palabras. El viento aulló, como si el mundo mismo reaccionara ante la sinceridad de aquel reto. Laura y Román miraban a Juan, buscando respuestas en sus ojos. El grupo parecía perderse en la niebla, el horror de lo que había ven quedando atrás, encubriendo su deseo de buscar la verdad. ¿Cuántas vidas salvarían con su sacrificio? La pregunta giraba en sus cabezas, una espiral sin fin. En ese momento, un pensamiento oscuro cruzó por la mente de Juan. ¿Podrían ellos estar destinados a vivir siempre con ese recuerdo? Si el precio del sacrificio era la redención, ¿estaban dispuestos a pagar? O más bien, ¿qué perderían si no lo hacían? Lo que quieren no puede ser, no hay otro camino, murmuró Laura, su voz ahora entrecortada, cediendo al miedo como el eco de una campana en la distancia. Los caminos son múltiples, pero sí, todos conducen a algún precio. La figura se acercó un paso más, su rostro ahora un lienzo de sombras. ¿Y ustedes, están dispuestos a perderse para encontrar la respuesta? Eso es lo que tendrán que enfrentar de pronto. Un golpe ensordecedor resonó como un trueno en la distancia, y el camión tembló violentamente, sacudiendo a todos de su ensueño. Las luces del tablero comenzaron a parpadear, y Juan sintió un terror ácido en sus venas. Algo se acercaba, algo que podría definirse como una sentencia. Los murmullos en la niebla resonaban, llevando consigo ecos de viejas traiciones y promesas incumplidas. Era como si las almas perdidas estuvieran exigiendo su atención, clamando por justicia, listos para arrastrar a aquellos que no habían sido perdonados. Juan sabía que el tiempo se acababa. Debemos decidir ya, dijo Román, su voz dura como el acero. La figura sonrió de nuevo, dejando caer otra bomba de incertidumbre. Decidan pronto. La tormenta se aproxima, y cuando el caos estalle, no habrá regreso para quienes han fallado. Mientras la tensión crecía en el aire, con cada mirada y susurro pesando sobre ellos, Juan sintió que el tiempo se aceleraba. La última pregunta se cierne sobre ellos, cargadas de un significado que podría cambiar todo. ¿Tendrían el valor de enfrentar lo que habían hecho, o serían arrastrados al olvido, dejando en el camino el sacrificio más importante de todos? Las sombras comenzaron a cerrarse, y Juan se preguntó si alguna respuesta podría realmente salvarlos o si el verdadero horror estaba a punto de revelarse. El aire se volvió tenso, casi palpable, como si la oscuridad alrededor del grupo estuviera esperando una respuesta. Juan miró a Laura y Román, sus rostros estaban bañados en una mezcla de miedo y resignación. Las luces del camión seguían parpadeando, al ritmo errático del acelerado palpitar de su pecho. ¿Qué decidimos?, preguntó Laura, sus ojos brillando con una mezcla de desesperación y determinación. No podemos dejar que nos manipule. Esto puede ser solo un juego para esa cosa. Su voz se alzó con coraje, aunque su cuerpo temblaba. ¿Y si no es un juego? ¿Y si realmente hay algo que pagar?, replicó Román, su expresión cada vez más grave. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor, el tipo de silencio que pesa y oprime. La figura dentro de la niebla observaba, disfrutando del conflicto que se desataba entre ellos. No se engañen, mis queridos. El sacrificio que buscan no es uno del cuerpo, sino del alma. ¿Qué están dispuestos a entregar? ¿Amistad? ¿Confianza? ¿Un secreto profundo que jamás debería haber salido a la luz? Su risa resonó como un eco lejano, burlándose de sus dudas. «Cállate», gritó Juan, los nervios a flor de piel. Se sintió ridículo, pero las palabras brotaron. «No te vamos a dar nada. Podemos encontrar otra forma». Su resistencia era apenas un hilo ante la tormenta que se avecinaba. Las luces del camión se apagaron de repente, dejando al grupo sumido en la penumbra. Juan sintió una presencia más que una simple sombra, como si algo pesado y glacial se deslizara a su alrededor. Un escalofrío recorrió su columna, y un susurro helado acarició sus oídos. A veces, la oscuridad puede revelarse incluso en el silencio más profundo. Laura y Román se cohesionaron a su lado, buscando consuelo en la presencia del otro. «Esto no está bien», musitó Laura. «Debemos encontrar una salida antes de que sea demasiado tarde».
Juan asintió, decidido. Si tenemos que entregar algo, que sea lo que más nos une. Quizás podamos utilizar su propia oscuridad contra ella. Sin embargo, al pronunciar esas palabras, una visión fugaz cruzó su mente como un rayo iluminando la penumbra. Cada uno de ellos cargaba un peso en su pasado, secretos ocultos que ni siquiera habían compartido entre ellos. Temores que podían ser aprovechados. ¿Era esa la verdadera carga que debían afrontar? ¿Qué tal si confesamos nuestras verdades? Tal vez eso sea lo que esta cosa quiere, dividirnos desde adentro, propuso Román, la esperanza resurgiendo en su voz. Déjame intentar, dijo Laura de repente. Ella rodeó sus brazos alrededor de Juan y Román, apretando un poco más al sentir que las sombras cercanas acechaban. No somos solo nuestros errores. Somos más que eso. Y no dejaremos que este monstruo nos consuma. Mientras las palabras salían de su boca, el aire se cargó de una energía cruda. Las sombras se parecían a serpientes moviéndose en la penumbra, retorcidas y temerosas. La figura en la niebla comenzó a desvanecerse, impotente ante su unión. Podrán mantenerse juntos cuando la verdad salga a la luz, retumbó la voz de la figura, burlona y sibilante. Verán si el sacrificio realmente cerrará viejas heridas o si avivará las llamas del resentimiento. Un viento frío atravesó el camión, llenando el aire de un estremecedor escalofrío. Las sombras comenzaron a reflejar sus temores más profundos, el rencor, las dudas, el sentido de traición que habita en el fondo de cada corazón. Juan sintió que el tiempo se detuvo, y el ciclo de réplicas y revelaciones empezaba a girar violentamente. En ese instante, se dio cuenta de que el verdadero horror era un silencio mucho más oscuro y profundo que el que los rodeaba. ¿Estamos listos para enfrentar lo que hemos ocultado? La pregunta reverberó en su mente, dejándolos en un estado de parálisis, a punto de caer del abismo mientras las sombras palpitaban alrededor. ¿Lograrían unir sus verdades para desmantelar el temor, o se verían obligados a ceder ante la temible voz de la figura? Un nuevo dolor ya empezaba a surgir. La tormenta se acercaba y las respuestas se volvían vitales, pero justo ahí, un grito lejano sonó, cortando el hilo de la realidad. Una presencia imponente se cernía sobre ellos. ¿Estarán preparados para el eco de lo que han hecho? La oscura verdad está por venir. Juan sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, como si el aire helado hubiera invadido cada rincón de su ser. El grito distante resonó en su mente, cada sílaba tocando las fibras más sensibles de su memoria. ¿Qué era eso? Una advertencia, un lamento, un eco de un horror que creían haber dejado atrás. ¿Qué fue eso?, murmuró Román, su voz temblando. La incerteza se aferraba a sus palabras, como un ladrón en la noche. No lo sé, respondió Laura, su mirada fija en la oscuridad que los rodeaba. Pero debemos trabajar juntos. No podemos dejar que esa cosa nos separe. Las sombras pululaban a su alrededor, deslizándose y retorciéndose como serpientes en busca de su presa. Juan apretó los dientes, decidido a no dejar que el terror lo dominara. Tenía que ser fuerte. Vamos a contarnos lo que llevamos dentro, dijo, su voz firme, aunque sentía el nudo en su garganta. No podemos permitir que nuestros secretos caigan en sus garras. El grupo respiró hondo, y Laura fue la primera en dar un paso adelante, su rostro iluminado por un destello de valentía. Una vez, tuve un secreto que me consumió, algo que mantuve escondido por años. Las palabras fluyeron de sus labios, rítmicas como un mantra. Una amiga confió en mí, y yo traicioné su confianza. Nunca la perdoné, porque nunca me perdoné. Román sintió un peso caer de sus hombros al escucharla. Eso era lo que necesitaban, revelar lo que ocultaban. No estoy lejos de eso, confesó, su voz temblando. Yo hice lo mismo. No a una amiga, pero a un ser querido. Prometí estar ahí y me fui. Nunca supe lo que me pasó después. Julio, quien había permanecido en silencio, se unió finalmente. Mi mayor miedo es no ser suficiente. A veces pienso que todos merecen más, y me siento como un fraude. Su ademán era casi imperceptible, pero todos pudieron sentir la tristeza que lo arropaba. Estamos aquí, Julio. Eres parte de esto. Interrumpió Laura, apoyando su mano en su hombro.
El gesto generó una pequeña chispa de esperanza en el ambiente hostil que los rodeaba. Fue entonces cuando Juan, sintiendo el peso del momento, dio un paso adelante. El eco de sus acciones resonaba en su mente. Tuve una relación que arruiné por miedo. Miedo a que me conocieran de verdad. Nunca lo superé, y ahora la cargo como un lastre. Las confesiones parecían encender una luz en medio de la oscuridad. Con cada revelación, las sombras vacilaban, temerosas, como si el grupo hubiera empezado a desarmar el poder de la entidad que estaba tras ellos. ¿Lo ven?, dijo Laura, una sonrisa entre lágrimas. No somos solo nuestros errores. Juntos somos más fuertes. El viento continuó soplando, la voz burlona de la figura en la niebla seguía murmullando, pero su tono había cambiado, menos burlón y más frenético. ¿De verdad creen que eso es suficiente? Los secretos se volverán armas en sus manos. No, gritó Juan, con una certeza renovada. Estamos aquí para luchar. No dejaremos que la oscuridad nos venza. Pero al instante, la niebla se agrandó y comenzó a retorcerse. Las sombras que antes parecían meramente físicas se convirtieron en escenas de su pasado, momentos que desearían olvidar. El ambiente se volvió opresivo, y Juan sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Podrían sostenerse mutuamente cuando sus propios demonios comenzaran a salir de las sombras? Debemos mantenernos unidos, recordó Laura, mientras la escena de su traición se manifestaba ante sus ojos. Los murmullos de la figura se convertían en gritos, retumbando en el espacio cerrado del camión. Lo que han ocultado no podrá quedarse en silencio, las verdades tienen un precio. Las sombras se movieron de manera inquietante, como si buscaran devorarlos. La angustia aumentaba en el camión, y un sudor frío empapó la frente de Juan. Las revelaciones eran solo el inicio, y la misión no era solo despojarse de sus secretos. La verdadera prueba estaba por llegar. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Román, dejando que su vulnerabilidad se expresara a través de su voz quebrada. Delante de ellos, una forma oscura se manifestaba. Estaba dispuesta a cobrar lo que fuera necesario. La lucha apenas comenzaba, y la oscura voz retumbaba firmemente: la elección es suya. Todos deben enfrentarse a lo que llevan dentro. ¿Podrán sobrevivir a la verdad que los libera? La oscuridad no es solo amenaza, sino su propio reflejo. Una tensión nueva creció en el aire, y el tiempo pareció detenerse. La consigna era clara: enfrentar sus miedos o caer en la trampa de la figura. ¿Lograrían salir de este laberinto de su propia creación, o el horror aguardarían más allá de las sombras? Cada uno de ellos quedó paralizado, con los ojos fijos en la forma espectral que se acercaba. La cuenta regresiva había comenzado. El aire se volvió denso, como si cada respiración les pesara un poco más. La sombra frente a ellos se retorcía, tomando formas grotescas que revelaban rostros familiares, distorsionados por el dolor y la traición. Juan cerró los ojos, intentando bloquear esa visión aterradora. Sin embargo, no podía evitar recordar las miradas de quienes más había amado, esas que ahora parecían burlarse de su cobardía. No, no pueden ser reales. Román gritó, retrocediendo varios pasos, aterrado. Las imágenes especialmente dolorosas de su pasado aparecían en el aire: su hermano pequeño, al que había dejado atrás. El sentimiento de haberlo abandonado lo atormentaba de nuevo, desbordando su pecho con angustia. Es solo un truco, dijo Laura, su voz firme pero temblorosa. Tienen que ser solo ilusiones. No dejen que eso los consuma. A pesar de su valentía, su rostro palideció al ver a la figura que representaba su error más grande, la traición a su amiga, con el brillo de la decepción en sus ojos. Julio, que había estado casi inmóvil, finalmente habló con voz temblorosa: no podemos dejar que nuestros miedos nos controlen. Tenemos que ser más fuertes que esto. Pero la incertidumbre se deslizó en sus palabras, como una sombra al acecho. Con un esfuerzo gigante, Juan abrió los ojos nuevamente, aferrándose a la pequeña chispa de esperanza que había encendido en sus corazones al compartir sus secretos. Escuchen, dijo, su voz resonando más clara a pesar del eco perturbador que los rodeaba. No somos nuestras sombras. Todos hemos cometido errores, pero esos errores no nos definen. La oscuridad puede intentar devorarnos, pero juntos podemos enfrentarlo.
Las miradas de sus amigos, antes perdidas en el abismo del miedo, empezaron a enfocarse en él. Laura respiró hondo, afirmando su postura, mientras Román y Julio se unieron a él. En ese instante, una corriente de energía recorrió el camión, como si el aire mismo tratara de pulsar a su favor. La figura oscura se detuvo frente a ellos, viéndose momentáneamente confundida, como si la luz de su unidad comenzara a debilitarla. ¿Creen que pueden ignorar el pasado?, resonó la voz siniestra, burlona y a la vez asustada. Los recuerdos son cadenas que nunca se rompen, y su carga crecerá mientras intenten rechazarlos. Quizás, respondió Julio, con la voz firme y clara como el cristal. Pero ya no estamos dispuestos a vivir en la sombra de nuestros arrepentimientos. Hoy estamos aquí, juntos. Hoy los enfrentaremos. Con su declaración, las sombras a su alrededor comenzaron a desvanecerse, como si su valentía estuviera desatando una luz que las empujaba hacia atrás, pero en ese mismo instante, un rugido gutural emergió del corazón de la oscuridad. La figura se expandió, más aterradora que nunca, aferrándose a ellos con una fuerza que parecía fusionar sus propios miedos, sus secretos, en un vendaval monstruoso. No escaparéis de mí, lo que ocultáis será vuestro fin. La niebla densa comenzó a llenar el espacio, enredándose alrededor de ellos como serpientes hambrientas, mientras cada uno luchaba por sostener sus propias verdades. Juan sintió su corazón latir desbocado. Debían actuar. Cada segundo contaba. Conéctense. Recuerden el porqué de esta lucha, gritó Juan, sosteniendo la mano de Román, quien temblaba. Juntos somos más fuertes. De repente, el temblor de la figura comenzó a desvanecerse cuando sintieron su unidad y su determinación. Las formas de sus recuerdos desgarradores se unieron en una explosión de luz mientras gritaban al unísono, compartiendo de nuevo sus tornados internos. La figura se detuvo, y su rostro de desesperación se convirtió en un grito ahogado, como si estuviera siendo despojada de su poder. No. No, esto no puede estar pasando, resonó la voz angustiada en un eco generalizado, pero antes de que pudieran sentir el alivio de la victoria atragantado a sus gargantas, un rayo de oscuridad surgió del suelo, abriendo una grieta que parecía tener vida propia. La risa burlona volvió a sonar, esta vez más feroz. Creen que han ganado, pero esto es solo el comienzo. Juan, Román, Laura y Julio se miraron con terror mientras comprendían que la batalla que habían comenzado había despertado algo que jamás debió ser liberado. La oscuridad palpitaba, y la pregunta que les rodeaba era clara: ¿tendrían que enfrentarse a su peor miedo para salvarse, o caerían en la abrumadora verdad que habían despertado? La grieta se expandía, y ante ellos surgían nuevas sombras, más numerosas, más feroces. ¿Lograrían resistir el embate de sus propios demonios? Los gritos se desvanecían mientras el horror acechaba, y la verdadera lucha por sus almas apenas comenzaba. La grieta creció como una boca voraz, dispuesta a engullir todo a su paso. Las sombras comenzaron a deslizarse hacia ellos, figuras retorcidas que susurraban secretos dolorosos, reemplazando el aire fresco con un hedor a miedo y desesperación. La voz anónima que pertenecía a la oscuridad se amplificó, resonando en sus mentes. No podrán escapar, siempre estarán atados a mi abrazo. Vuestras decisiones, vuestros temores son mi alimento. Juan sintió el nudo en su garganta al escuchar esas palabras. Con cada paso que daban hacia atrás, se sentía como si la oscuridad se alimentara de sus inseguridades, sin piedad. Los rostros en la sombra se burlaban, gesticulando con una cruel alegría, como si disfrutaran de su agonía. Resistan, gritó Laura, alzando su voz por encima del murmullo, aunque su determinación tambaleaba. No son más que proyecciones de nuestro dolor. Román, tratando de deshacerse de la imagen que retrataba su culpa por dejar a su hermano, gritó con rabia: no me va a atrapar otra vez. No soy el que fui. Las sombras parecieron titubear por un momento, como si le temieran, pero enseguida volvieron a avanzar, enviando un escalofrío helado recorriendo su espalda. Las manos de Julio, temblorosas pero decididas, se cerraron en un puño. Unámonos. Recordemos lo que realmente somos. Este no es nuestro final. Su declaración encendió una chispa de valor en Juan, quien, a pesar del miedo que lo consumía, sintió que podía luchar. No somos solo nuestros fracasos,
repetía, mientras las brillantes imágenes de sus momentos felices se forjaban en su mente. Hemos compartido risas, amor. Esas memorias son más poderosas que estos terrores. Las sombras dudaron, titubearon en su avance, como si la luz de su recuerdo compartido comenzara a desgastarlas. Pero a la vez, el rugido de la grieta en el suelo creció con una ferocidad aterradora. Nuevas figuras surgían del abismo, más grandes y aún más terroríficas, cada una abstracción de sus peores miedos. Aléjense de ellos, susurró Laura, su voz temblando entre el terror y la resolución. Sus temores no tienen poder hasta que permitamos que nos definan. Se aferró a la mano de Juan, y él sintió el alivio por su contacto. Se miraron a los ojos, y en esos instantes encontraron un reflejo de esperanza y determinación. Recuerden el poder de la amistad, replicó Juan, levantando la voz. Todo lo que hemos vivido juntos es nuestro escudo. Su corazón pulsaba, no solo con el miedo, sino con la firme creencia de que podían sobrevivir a esto. Con fuerza, cada uno se unió en una postura de unión, rodeando su grupo en un círculo de luz que se expandió a su alrededor. Las sombras se retorcieron, gritaban con furia, intentando romper sus filas, pero encontraban resistencia en el brillo emergente de la conexión que habían construido. Contemos lo que hemos enfrentado, ordenó Román. Fue un aliento contra el ruido ensordecedor, pero cada palabra resonó en el aire como un eco de entendimiento. Todos mis secretos, el dolor por mi hermano lo digo porque me levanta, porque necesito soltar la carga. Los demás lo siguieron, abriendo sus corazones, compartiendo el peso que habían cargado. Fueron historias de traiciones pasadas, de arrepentimientos y anhelos. Cada revelación actuó como una espada que cortaba las cadenas invisibles que los mantenían prisioneros. No. Detengan eso, la voz maligna se retorcía de rabia, impotente ante la luz que crecía, pero mientras sus verdades salían a la luz, las sombras comenzaron a desvanecerse. Sin embargo, justo cuando todo parecía que podía solucionarse, la grieta emitió un destello ceniciento, lanzando hacia ellos una forma monstruosa, que parecía duplicar sus propios miedos. Esto no ha terminado, bramó la sombra más oscura con un eco que congeló el aire. Juan sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras esa figura avanzaba, aterradora y vastamente formidable. La manifestación del terror que creían haber superado se alzaba ante ellos, y la duda comenzó a infiltrarse nuevamente en sus corazones. ¿Podrían realmente enfrentar todas las sombras que acechaban en su interior? La lucha no había hecho más que comenzar con respiraciones entrecortadas, se prepararon para lo que vendría, enfrentándose a una tormenta de dudas y recuerdos que nunca habían imaginado que podrían encarnar. La batalla por su libertad estaba lejos de terminar, y el camino hacia la salvación se oscurecía aún más con cada paso, cada revelación, pero antes de que pudieran siquiera planear su próximo movimiento, la sombra desató un grito desgarrador que cortó la noche, y en un instante, todo se tornó negro. ¿Qué los esperaba en ese abismo, y cuánto estaban dispuestos a sacrificar para liberarse de sus demonios? El silencio se instaló por un instante, pesado y denso, como si el mundo entero hubiese contenido la respiración. Luego, el eco del grito de la sombra resonó en sus oídos, un sonido que parecía atravesar su propia piel y entrar en lo más profundo de sus mentes. Cada uno sintió la presión de esa oscuridad envolvente, como si cada crepúsculo de esperanza estuviera siendo succionado por un voraz tornado. Juan miró a su alrededor, buscando en los rostros de sus amigos una chispa de valor. En lugar de eso, vio expresiones de horror, de dudas que brillaban más intensamente que las sombras mismas. La necesidad de actuar, de reaccionar, se convertía en una urgencia inquebrantable. «Debemos hacer algo», exclamó, aunque su voz temblaba, y en ese instante, la sombra tomó forma, infundiéndose con los temores que cada uno había compartido. Se erguía como un coloso, una figura familiar, pero retorcida en una grotesca representación de su propio yo. Los rostros de sus amigos reflejaban el mismo terror. Dentro de esa manifestación, cada uno podía ver sus propias ansiedades amplificadas hasta el infinito. «Estoy hecho de tus miedos», la sombra rugió, y el aire se hizo más espeso. «Nunca podrás escapar de mí. Dependéis de mí, de vuestras traiciones, de vuestros fracasos». La voz resonaba como un eco distorsionado,
haciendo vibrar el mismo suelo bajo sus pies. Laura se llevó las manos a la cabeza, intentando bloquear el resplandor de esas revelaciones punzantes. No, no es verdad, murmuró, aunque la duda comenzaba a hacer eco en su interior. No podemos dejar que esto nos consuma. Román, que aún llevaba la carga del dolor por su hermano, se sintió más pequeño bajo la mirada amenazante de la sombra. Pero de repente, recordó esa chispa de luz, esa visión de unión. No. Eso no somos nosotros, gritó, desafiando el poder que parecía desgarrar su esencia. Nuestras historias nos unen. Eres solo un reflejo distorsionado de lo que hemos enfrentado. Sin previo aviso, la sombra lanzó un ataque, oscureciendo el aire con tentáculos glacialmente fríos que se lanzaron hacia ellos. Juan se apresuró a cerrar los ojos, recordando el calor de las risas con sus amigos, sus sueños y su amor por la vida. Comencemos a luchar. Juntos, gritó, y en esa exclamación, una luz estalló desde el interior de su ser. Uno por uno, comenzaron a recordar sus verdaderas canciones, ese canto que habían guardado mientras enfrentaban sus propios demonios. Se unieron como un solo ser, sus voces llenando el espacio en una melodía que desafió la oscuridad. Las voces reverberaron en el aire, formando un escudo a su alrededor. La sombra comenzó a titubear, gritos de furia escapándose de sus labios. Juan sintió el calor aumentar, el vínculo entre ellos fortaleciéndose, creando una tapicería de luz que comenzaba a desvanecer a la figura monstruosa. Pero a medida que la sombra se debilitaba, comenzó a mutar, cambiando su forma original en algo aún más aterrador. Se convirtió en una amalgama de las voces de sus peores recuerdos, carcajadas crueles, promesas rotas y miradas desoladas. No podrán enfrentarme, susurró un alarido estremecedor y en ese instante, una sacudida recorrió la tierra, con cada destello de luz, nuevas sombras emergían de la grieta, más vívidas y aterradoras que las primeras. En su desesperación, Juan sintió que el suelo temblaba, como si todo a su alrededor se desmoronara. Muéstrame lo que eres realmente, desafió a la sombra mientras el miedo lo consumía. La sombra soltó un grito ensordecedor, una mezcla de rabia y miedo. La confrontación se volvía cada vez más intensa, una danza mortal entre la luz y la oscuridad. Pero en lo más profundo, Juan sabía que esta lucha no solo definía su destino físico, sino también el futuro de sus corazones. La grieta a sus pies se expandió, atrayendo todo y a todos hacia su interior. El éxtasis de la lucha despertaba viejos recuerdos y nuevos temores, pero, ¿y si también desataba fuerzas que jamás habían concebido, mientras la luz luchaba contra la sombra, la grieta? Comenzó a emitir un murmullo tentador, seductor, como una sirena llamando a los perdidos en el océano. ¿Resistirían el llamado, o sucumbirían a lo que acechaba en las profundidades? No dejaremos que nos atrape. Rositamente, Laura se preparó para el siguiente paso, contemplando la oscuridad que los rodeaba. Pero antes de que pudieran actuar, un chispazo de energía surgió de la grieta, y con él, una risa estrepitosa que helaba la sangre. Los amigos sintieron que el tiempo se detenía, y una nueva sombra, más monstruosa, emergió de la grieta, una que había estado esperando su momento para revelarse. ¿Serían capaces de enfrentarse a esta nueva amenaza, y qué sacrificios tendrían que hacer para salir victoriosos de esta batalla? La oscuridad avanzaba nuevamente, y la elección de enfrentarse a su peor pesadilla estaba a punto de someterse a una prueba definitiva. ¿Podrían hallar el poder necesario para enfrentar la última sombra que se alzaba ante ellos, o se convertirían en parte de la oscuridad misma? El silencio en el camión se volvió insoportable, solo roto por el retumbar de sus corazones. Juan miró a sus amigos. Sabía que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. La sombra grotesca, aquella que representaba sus miedos, se erguía cada vez más, desafiante y amenazante. ¿Cuánto más podrían soportar? No, gritó Juan, el sonido resonando con la fuerza de un trueno. No vamos a dejar que este monstruo nos consuma. Debemos recordar quiénes somos. Mientras las sombras se retorcían y la grieta rugía, él recordó todas las risas compartidas, cada momento de amistad y alegría. Fue como si las memorias crearan un escudo invisible, una barrera que buscaba protegerlos del horror. Con una respiración profunda, Juan extendió su mano, buscando a Laura y a Román. Cada uno tomó lugar en círculo, uniendo fuerzas y corazones. Recuerden.
Cada uno de nosotros ha enfrentado sus propios demonios. Juntos, somos más fuertes. Las voces de sus amigos se unieron a la suya. Eran un eco resonante de valentía. No somos nuestras sombras. Hemos superado tanto, gritó Laura, con la voz vibrante aunque temblorosa. El aire se tornó enrarecido a su alrededor, pero las palabras de aliento parecían solidificarse en una luz que iluminaba su entorno. La sombra vaciló, con su rostro distorsionado mostrando inseguridad por primera vez. Las cara a cara de sus miedos comenzaron a desvanecerse. Creen que pueden ignorar sus traiciones, retumbó la figura, pero la desesperación en su voz delataba su debilidad. Para cada sombra que aparecía, nuevas memorias de luz se desplegaban. Ustedes son solo un reflejo de sus fallas. No somos solo eso, replicó Román, su voz resuelta. A través del dolor hemos crecido, no dejaremos que esto nos defina. La figura, sin embargo, no estaba lista para rendirse. Dame lo que ansío. ¿Qué están dispuestos a sacrificar? A medida que hablaba, la sombra se convirtió en un torbellino, un abismo voraz que parecía querer consumir sus palabras de unidad. No. Estamos aquí para luchar. Juan sintió que el eco de sus palabras les daba fuerza. Lucharemos no solo por nosotros, sino por las almas que perdimos, por los que nunca llegaron a conocer la verdad. A medida que su determinación se fortalecía, los tentáculos de la sombra comenzaron a encogerse, gritando en agonía. No, esto no puede suceder, resonaba su voz, mientras una luz brillante surgía de la unión de sus manos. Cada rayo representaba su lucha, sus verdades reveladas y la fuerza de su amistad. De pronto, la sombra titubeó, y en una explosión de luz, se desvaneció, dejando solo un eco de lo que una vez fue. Cuando la luz se disipó, el camión se encontraba en calma. El silencio, ahora más suave, mecía a los amigos en una especie de paz. A su alrededor, las sombras habían desaparecido, y la niebla comenzaba a levantar. Lo logramos, murmuró Laura, entre lágrimas. El peso de la oscuridad se había desvanecido, y aunque las heridas seguirían presentes, sabían que podían seguir adelante. La montaña, antes tan aterradora, ahora parecía abrazarlos con un aire renovado. Juan sintió su pecho lleno de alivio, y una sonrisa se dibujó en su rostro. Juntos superamos lo peor. El verdadero sacrificio fue enfrentar lo que llevábamos dentro. Mirando a sus amigos, pudo ver que estaban listos para construir un nuevo futuro. Mientras el sol comenzaba a asomarse entre las montañas, Juan sintió que cada paso hacia adelante sería un recordatorio de lo que habían vivido. La vida continuaba ahí, con cada nuevo día, las memorias de aquellos que habían perdido serían honradas. El camino sería difícil, pero estaban listos para caminarlo juntos. Finalmente, se alejaron del camión, dejando atrás no solo el miedo, sino también un legado de esperanza. Un nuevo amanecer pintaba el cielo, y los ecos de las almas en pena se convertían en un suave canto de liberación. Así termina nuestra historia, amigos. Pero su viaje apenas comienza. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal, para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos para ustedes. Dale al botón de like ahora mismo. Tu apoyo alimenta el algoritmo y es muy importante para que más personas encuentren estas historias. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más.